Bueno, buenos días para todas y para todos. Yo quiero hoy compartir con ustedes algunos trabajos que he venido realizando con diferentes entidades, entre ellas la Procuraduría, pero particularmente con el CIJUS de la Universidad de los Andes, en la tipología de los casos que comentaron ayer César y Tatiana, y adicionalmente en un trabajo que se hizo para la Corte Constitucional sobre los vacíos, las limitaciones de las políticas de tierra en Colombia frente al reto de reparar a las víctimas. La exposición que voy a hacer la he dividido en estas partes, son 4 temas. Voy a hablar un poquito de la propiedad en el campo, muy brevemente, algunas modalidades del despojo y su legitimación que se oponen al derecho a la restitución, la derogatoria de la reforma agraria como un incumplimiento de los deberes de no repetición y los espacios para revertir el despojo. Ayer las presentaciones de pronto algunas fueron muy de economistas, yo voy a hacer una presentación un poco desde la perspectiva jurídica, voy a hablar de leyes, espero no aburrirlos, pero creo que hay que abordar el tema también desde las leyes y el marco normativo que rige en este momento el tema del acceso a las tierras. Entonces, en primer lugar, me voy a referir a la propiedad en el campo y simplemente voy a hacer un recuento, no desde la República para acá, para que veamos qué es lo que se entiende o qué se ha entendido como derecho a la propiedad. En el acto legislativo de 1886, la Constitución consagra en ese momento el carácter absoluto de la propiedad. Y entendido ese carácter absoluto de la propiedad, aquella que tenía títulos, aquella propiedad que además del dominio, exigía un título inscrito que podía provenir de la corona, de los procesos de capitalizaciones, de las confiscaciones, de todas las formas anteriores de cómo se había realizado la entrega de la tierra. Ese carácter absoluto de la propiedad, ¿sí?, viene a ser, entre comillas, mitigado, ¿sí?, en el año 36, cuando se le otorga a la propiedad la función social. Y posteriormente tiene también un nuevo enfoque en la Constitución del 91, cuando se le otorga a la propiedad, además, la función ecológica. En el marco de la función social de la propiedad es cuando se expide la Ley 200 del 36, que es como el antecedente de lo que han sido las reformas agrarias en Colombia. En esta ley se establecen 2 presunciones: la presunción de la propiedad privada, quien pudiera acreditar los títulos, y la presunción de los baldíos, que daba lugar a que el Estado pudiera entregar tierras a través de la adjudicación de esos baldíos. Y en el marco de la Constitución del 91, y acordémonos lo que es la Constitución del 91, es un pacto, es un acuerdo de diferentes sectores de la sociedad. En el marco de la Constitución del 91, que se reconoce el Estado multicultural, pluridiverso, democrático, descentralizado, etcétera, etcétera, se expide algunas normas que son muy importantes, que siempre tenemos que tener presente, que son unas normas garantistas y que parece, como vamos a ver más adelante, que les estamos dando la espalda o las estamos derogando por la puerta de atrás. Una es obviamente la Ley 99 del 93, que tiene que ver con la función social. Otro es el tema de la titulación de las tierras a las negritudes, la Ley 70, que es desarrollo del artículo 55 transitorio de la Constitución. La Ley 160, que es una reforma agraria, y yo diría la última reforma agraria que se hizo en el país, ¿sí?, que tenía sus problemas, muchas críticas, unos resultados, como vamos a ver, muy complejos y a veces bastante fallidos, pero había una ley que por lo menos intentaba garantizar el acceso a la propiedad de los sectores del campo, y las leyes de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Y entonces les decía que esto nos da el marco de las relaciones de las personas con los bienes. Tenemos unos propietarios que ejercen, entre comillas, arbitrariamente, y a pesar de que en el 36 se había dicho la función social, ese término arbitrariamente de la definición del Código Civil viene a desaparecer solamente en el 99 en virtud de fallos de la Corte Constitucional. Tenemos además, por otro lado, los poseedores, que son aquellos que ejercen, tienen una relación con un bien y aspiran a adquirir ese bien vía procesos de pertinencia. Ese bien, por supuesto, tiene que ser un bien que está en el comercio y tiene que ser un bien que pertenecía a otra persona. Y allí hay unos cambios bien interesantes. Antes del 36 teníamos la prescripción, se requería un término de 30 años para adquirir por prescripción extraordinaria. Este término se modifica, se deja 20 años en el 36, y en el 2002 lo volvemos a modificar, y la extraordinaria, que vamos a ver más adelante, se reduce a 10 años. Y adicionalmente pues se reglamenta todo el tema de la adjudicación de baldíos, de la posesión agraria,
que es una modalidad de la posesión especial frente al tema rural, que era la posibilidad de adquirir con una ocupación de 5 años. Aparte de esto están los ocupantes de baldío, que son los destinatarios de adjudicaciones de baldíos, siempre y cuando reúnan los requisitos de ley, es decir, que se puedan adjudicar y que no estén prohibidos expresamente. Está prohibido expresamente adjudicar, por ejemplo, en territorios étnicos o en territorios ambientales. Y están los tenedores, los que saben que tienen una relación con el bien, pero reconocen expresamente que ese bien pertenece a otra persona. Ayer hablaron todos los conferencistas que me precedieron y se hizo mucho énfasis en el tema del despojo, la apropiación, el abandono de las tierras, el desplazamiento, muy vinculado al tema de los narcotraficantes y al tema de los grupos armados ilegales. Yo aquí en la presentación quiero básicamente enfatizar otro aspecto que se dijo, pero quiero hacer mucha más fuerza, y es el despojo y la legitimación del despojo por parte del Estado, ¿sí? Y es el incumplimiento del Estado a sus deberes de garante y de respeto sobre los derechos a la propiedad y posesiones, particularmente de los propietarios del campo. Y estamos hablando de tierras. Ayer Fernando decía, eso es incompleto, tendríamos que hablar de todos los bienes, pero bueno, estamos en un foro para mirar el tema de bienes. Sobre este tema yo quiero decir por qué sostengo esta idea y que es una tesis que digamos que ya sostengo. ¿Por qué y dónde me baso? Entonces, en primer lugar, yo he revisado el tema de las víctimas desde la perspectiva, como les decía, de la normatividad. Nuestro Código Civil de 1837, sí, obviamente pues cuando fue concebido no estaba previsto los conflictos que tenemos en este momento. Nuestro Código Civil se mantiene, las reformas han sido básicamente vía fallos de la Corte Constitucional, salvo lo que tiene que ver en aspectos ambientales. Y en ese código se consagran figuras que son muy importantes, que legitiman y facilitan el despojo. Por ejemplo, la simulación. Las simulaciones son las contraescrituras que se hacen, ya sea para esconder el objeto del negocio o la más común, para esconder el sujeto con el que estamos haciendo el negocio, que es lo que se ha denominado testaferrato. Esa figura existe en la legislación, existe en nuestra normativa civil, ¿sí? Y adicionalmente en la normativa de lo que se ha llamado el proceso de justicia de transición de la ley 975, se prevé aplicar el principio de oportunidad a aquellas personas que actúan como testaferrato. Es decir, no solamente existe, sino que además prevemos cómo la legalizamos. Tenemos otra figura que es la lesión enorme, que es adquirir o vender el bien por un precio inferior al precio justo, que es una práctica. Ustedes acuérdense en lo que salen en los medios, el tema de los cheques de Salvatore Mancuso, por poner un ejemplo, que además salían sin fondos, pero siempre hay un pago por debajo del valor. Y sobre eso es bien interesante, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han sostenido que es válida la lesión enorme porque se mira solamente su parte objetiva y no tenemos que entrar a ver cuáles fueron los móviles ni cómo fue que se produjo. Por otro lado, tenemos la venta de cosa ajena, con un nombre muy bonito, muy atractivo, pseudo tradición, ¿sí? Que es, me equivoqué allí, bueno, que es cuando se vende el precio cuando se vende una cosa que sabemos que no es propia. Y tenemos por último la posesión inscrita, que es la que se escribe en la sexta columna del folio de matrícula inmobiliaria, que es cuando una persona sabe que adquirió de quien no era el legítimo dueño o adquirió sin el justo título y aspira a adquirir el título formal, y para eso se escribe en la sexta columna. Esa modalidad que está allí hoy en día ha cobrado mucha vigencia gracias a una ley que es la 1182, que permite un trámite expedito muy sencillo sin aquellas personas que demuestren una ocupación en los últimos años, que esté inscrita esa ocupación en los últimos 5 años.